Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Sana Tips. Hoy hablando de algo muy interesante. ¿Qué hace que algo sea viral? ¿Cómo funciona la mente de la gente? ¿Por qué compramos unas cosas y no otras? ¿Y qué es esa magia del neuromarketing? Con un invitado de lujísimo, Nicolás Ordóñez Isaac. Y miren, les voy a contar, CEO, psicólogo, mentalista, experto en neuromarketing. ¿Cómo funciona esto, Nico? Porque es que eres la suma de cosas extraordinarias. Y me decías antes de la grabación una frase muy linda que me encantaría que le contaras a nuestra audiencia lo que dijiste. Gracias por tenerme aquí, Blanca Mary. Bueno, lo que te comentaba, exacto, a mí me gusta presentarme como un transformador de vidas y un cumplidor de sueños. Ese pues, es mi propósito y siempre ha sido mi propósito, pues desde que descifré mi propósito, ¿no? Eso. Maravilloso, me encanta. Que pues, Nico, ¿cómo llegaste a esa mezcla tan extraña? Porque cuando hablas con la gente, yo conocí a Nicolás en un evento que fuimos speaker juntos y dice uno, ¿y cómo conecto el neuromarketing, la psicología y el mentalismo y la magia y todas estas cosas extraordinarias? bueno, todo tiene un origen muy atrás, en mi adolescencia, Sí. literalmente. Mm, En mi adolescencia, yo, digamos, clínicamente a mí, esto es harto contarlo, pues, porque es como ese como pivote de cambio súper fuerte que yo tuve en mi vida. A mí los médicos, varios médicos me examinaron, me hicieron el carpograma y además me habían dicho, usted no va a crecer. Yo medía menos de unos 50, me dieron por mucho crecer unos 5 centímetros más y ya se lleva a quedar de unos 55. Y en esa época también, digamos, a nivel pues, del peso, yo estaba pues justo pues como en el borde de la obesidad, clínicamente obeso. Entonces, claro, me dicen eso los médicos, nos sugieren a mis papás, a mí, que si queríamos un tema de hormonas, pero ellos dijeron que no. Y pues entonces ahí, bueno, ahí por esa época, por esa misma época, yo estaba empezando a indagar sobre temas pues de meditación, estaba como explorando mucho el tema, precisamente ahí me acuerdo de esa época de todo lo que es pues, el Kundalini Yoga, los chakras y esto. Estaba lea, que lea, que lea. Y yo ahí estaba ya empezando a meditar. Y me acuerdo que muchas pues, de las prácticas que yo empecé a hacer de meditación, de Kundalini en ese momento también lo enfocaba y pues lo que trataba, llamémoslo así, pues de como en concentrarme y manifestar en mi cuerpo, era ese cambio que quería ver, como en crecer, en adelgazarme. em, y pues pasa lo loco, que fue que pues en el cabo de un año, digamos, después de eso, pues crezco, contrato pronóstico médico, me adelgazo y pues yo pesaba casi 80 kilos en esa época y quedé pesando 45 y ya pues midiendo lo que me ahorita, entonces bajé quedé como un palillito, sin hacer dieta ni nada. Entonces fue muy loco Ujú. y eso fue como el primer punto que me probó a mí mismo que pues precisamente la mente y tu cuerpo y pues tu energía, digamos, tu ser como completitud, pues tiene una influencia pues súper fuerte pues sobre el ambiente y obviamente pues sobre ti mismo y el poder y el potencial de cambio y transformación que pues nosotros los seres humanos tenemos. Entonces desde ahí fue como, wow, si logré hacer esto con mi cuerpo, con mi mente, porque también la mente cambió impresionantemente a nivel, digamos, como de las funciones cognitivas, la memoria mejoró un montón, la atención, Ujú. pues como la velocidad y la capacidad, digamos, de procesamiento, porque antes yo tenía que tomar nota de todo en el colegio y tal, y después ya casi que para Te usar dañaste. cuadernos. Entonces, y la personalidad también, o sea, me volví una persona muchísimo más segura. Entonces, digamos que fue como un cambio 180 grados. Y yo dije, wow, si esto logré, y pues siendo un niño, yo ya después me visualizaba, pues siendo adulto, y decía, quiero eso, quiero inspirar personas, quiero transformar personas y demás. Entonces, desde ahí empieza un poco esa fascinación y como esas ganas de inspirar, de transformar, de sanar también de algún modo. Y ya pues cuando yo me graduó del colegio, pues ya yo empiezo fue ingeniería industrial, porque sí, Mm. pues desde ella me empezó a gustar mucho el tema pues del marketing y demás, pero pues la psicología también pues me llama mucho la atención. Yo dije después, no, oiga, yo quiero hacer doble, Sí. ingeniería, psicología. Y, y ya me metí a psicología, pasé y dije, no, voy a renunciar a ingeniería, me quedo solamente con psicología y pues lo que realmente me gusta a nivel pues, de marketing, de estrategia, de negocios, pues lo aprendo por mí solo porque yo siempre he sido como muy autodidacta. Y entonces como empecé a aprender desde ahí
y, y pues descubrí en la psicología pues como la cantidad de aplicaciones que pueda tener no solamente en el ámbito, digamos, clínico y pues humano, sino obviamente pues en la parte de negocios, la misma economía finalmente también es de alguna manera psicología. Entonces como que todas esas pasiones que me gustan mucho pues de la parte pues de economía, yo en esa época también empecé a aprender de hacer trading, esto pues lo de marketing, vi que la psicología era también este punto donde todo también, llamémoslo así, se podía mezclar y se podía entrelazar. Entonces desde ahí fue que empieza esto y desde ahí pues descubrí pues el potencial tan gigante y empecé pues a crear las diferentes cosas, pues la empresa de marketing, la empresa de finanzas, pues el tema de la magia pues me empezó a vista y el mentalismo me empezó a gustar un montón obviamente ahí pues porque era eso, como lograr cautivar la mente del espectador, como Ujú. meterme en la mente del espectador y pues a través precisamente de técnicas que son muy derivadas pues de la psicología, cómo lograr que el espectador piense en lo que yo quiero que piense, sugestionarlo y llevarlo a lo que quiero que piense o meter, digamos, como una idea en su mente y hacerlo, pues, obviamente, ya en el ámbito, pues, del ilusionismo y la magia, parecer como si fuera una predicción o como si yo estuviera leyendo la mente, que también ahí viene mucho el tema de entender y aprender a leer el lenguaje corporal. Entonces, fueron una serie de aprendizajes muy, muy interesantes que me llevó a llegar a toda esa mezcla. Es que es súper loco porque es empezar a ver como el mundo de una manera muy disruptiva, de como incluso por eso te invitamos, porque estamos como en un ciclo especial de desbloquear el modo creativo, y desbloquear el modo creativo es eso, cómo veo la vida de una manera disruptiva, cómo uno puntos que uno dice, bueno, ¿y cómo conecto las finanzas con el mentalismo y con la psicología y cómo todo esto comienza a funcionar porque tú eres un caso de éxito? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ese superpoder de venga a ver, unamos los puntos y hagamos que la magia suceda? Pues, no, yo creo que ahí fue literalmente ahí, en ese momento, cuando yo cambio como toda mi mentalidad, porque Sí. antes, la verdad, o sea, era súper, supremamente inseguro, no confiaba para nada en mí, todo me da pena. El momento que cambia eso, yo me doy cuenta como simplemente con ese cambio que pues fue muy de la nada, sin sobrepensar, nada, sino que la personalidad fue cambiando y mi forma de ser, como que me volvía más magnético, ¿sí? Me volví más Sí. magnético, no solamente ante como sí, las personas que se interesaban como más en mí, en conversar, en charlar, en como que veían en mí como cierta cosita que era, oigan, chévere, chévere volverme amigo de este man. Era también como en cuanto a la vida misma, como que yo empecé a sentir, y pues es lo que es desde ahí, hemos sintiendo y pues lo que practico mucho, pues porque yo sigo practicando mucho pues esto, meditación y con el yoga y demás, y es que la vida se te empieza como a alinear y empieza a generar como esta manifestación no Ujú. es de la clásica manifestación de: "Ay, voy a pensar esto y que se lle", no, es como en automático, como que las cosas que se te empiezan a alinear y también como que tu cerebro y tu mente empieza a prestarle atención a las cosas que debería prestarle atención, que muchas veces de pronto uno no tiene en cuenta, y desde ahí, pues, la vida misma se empieza a alinear y empiezan a llegar, las cosas, ¿no? Entonces, como que el momento en que me doy más cuenta de esto, sí es por ahí ya como a mitad de universidad, que digo como, wow, qué loco, como que las personas mismas me dicen, Sí. ¿tú qué haces? O sea, tú, tú con qué tienes un pacto que, digo, ¿Qué venga, te quiero estás que untando? Pontanos claro, nosotros. Nico, y viene acá una cosa interesante. Mira, cuando uno sale y ve información, contenidos, temas de los que las personas hablan, yo sé que tú eres experto en marketing. ¿Qué piensas que hace que un tema se vuelva viral? ¿Por qué las personas hablan más de gatos que de temas serios, que son súper trascendentes, importantes? Dos ejemplos radicales. ¿Por qué hablamos más de gatos que de salud mental, por ejemplo? perfecto. Digamos que naturalmente el cerebro es muy perezoso, ¿no? Sí. Es perezoso, entonces ya de por sí, digamos que obviamente el contenido light y lo que uno entre comillas diría, pues como ese contenido bobo, eh, pues que es súper fácil de digerir y demás, pues va a captar obviamente mucho más pues, la atención del cerebro. Y además que finalmente ahorita, pues como, como nos han habituado las redes a estar pegados a una pantalla, deslice, 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 pues empieza a generar también un tema pues a nivel ya de neurotransmisores
dopamina, serotonina y demás, pues que hacen que se vuelva incluso un tema como adictivo, ¿no? Y oiga, chévere, chévere, Ujú, viendo contenido light, ligero, que produce obviamente ciertas emociones en mí, y por eso también es importante en marketing y en redes sociales lo que uno llama el hook, que es ese primer momento, pues que capta la atención, los primeros 3 segundos que captan la atención de tu mente, de tu cerebro, que te hacen, pues ya sea mediante un hook visual, sonoro, ya pues a nivel pues emocional, que te hacen eso, sentir algo y que la atención de tu cerebro, pum, va ahí y te quedas enganchado, ¿no? Entonces cada vez más también nuestros cerebros están acostumbrándose a eso, a como a ese, pues estar ahí, dele, pues generando como esos neurotransmisores que nos refuerzan precisamente ese comportamiento. Y ya cuando vamos a temas más profundos, siempre que pues nos sacan un poco, digamos, de nuestra zona de confort, porque esos primeros contenidos pues están ahí, nos entretienen, se sienten chéveres como comerse el dulcecito, entonces vamos ujú. ahí con la bolsa comiendo dulce, dulce y después te das cuenta y te acabaste la bolsa, literalmente así es eso, mientras que ya si tú te vas a ese contenido que es más difícil de digerir, de masticar. Entonces al cerebro también le va a costar más trabajo, llamémoslo así, y va a decir, oiga, pues qué pereza, no me saque acá de mi zona de confort, y déjeme viendo pues el contenido light. Entonces un poquito pues digamos como yo el asunto de por qué también ese tipo de contenidos se viralizan y muchas veces pues las personas prefieren ver contenido light que el contenido pues ya mucho más grueso, pero en el momento que empezamos a ver ese contenido más grueso y que nos empezamos a acostumbrar a ello, pues lo mismo, el cerebro se empieza a habituar a esto y empieza a buscar más de esto, ¿no? Como cuando, pues a mí incluso me pasa mucho y pues a personas que conozco que es como, bueno, uno come McDonald's y como que le da más ganas de comer McDonald's y empieza, ay, como ya uno para y después el cuerpo ya no te pide eso, te empieza a pedir Ujú. a otras cosas. Entonces también así mismo, pues en cuanto a toda la información que pues nos bombardea, digamos, diariamente, ¿no? Claro, y mira que, que ahí eso nos lleva a pensar en el tema de la habituación y de la neuroplasticidad, Ujú, de cuando tú te condicionas y te habitúas, el que se despierta y en automático toma el teléfono, o el que se despierta es consciente de que tiene un nuevo día, respira, medita, visualiza, ora, como que lo que resuene más con él, y los beneficios de lo uno o de lo otro. El teléfono te da dopamina barata que te dura 40 minutos. La ujú. meditación, la visualización, la oración misma te lleva a un estado mental que no solamente te va a dar dopamina, sino que te da otra serie de neurotransmisores que hacen que te sientas bien y que tomes mejores decisiones. Exactamente. Rutina de por la mañana, ¿cómo arrancas el día? ¿Tú qué haces por la mañana? ¿Haces la magia? Hago un ritual, no, mentira. No, por la mañana me levanto, exacto, no veo el celular de una, cero, Ujú, realmente me levanto, me siento, o sea, literalmente es como habito mi cuerpo, es como siento mi cuerpo. sí. Es raro explicar, pero es como observar el cuerpo desde adentro, como si tú estuvieras observando como la carcasa, que es el cuerpo. Y es muy bonito porque te empiezas cada vez también a das cuenta, pues, como eso, también de cómo está tu cuerpo y también de los estados internos, obviamente, no solo a nivel corporal, sino también a nivel emocional. Entonces, como, ¿qué es eso? Como sentirme, estar ahí un rato conmigo, y pues, puede ser literalmente nada, 2 minutos, 5 minuticos, mm, y activo el cuerpo. Sí, activo el cuerpo, 5 minutos de ejercicio. Entonces, ahí lo que tú estás diciendo, ahí lo que hago, pues, es que el cerebro se está llenando, pues, de ahí sí, de neurotransmisores, que es como ese cóctel inicial de por la mañana de neurotransmisores, pues, que hacen que la experiencia después durante el día también pues, sea positiva, pues, porque es como tomarte ese shot en la mañana de bienestar, ¿no? De alguna manera, como de positividad, entre comillas. Em, entonces hago eso, ya después, ahí sí veo el celular, miro, pues, pues, tengo que responder algo urgente, tan, 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 tan. No me apresuro, pues, a responder nada, ni nada. Y, pues, varía, depende del día y lo que tenga que hacer, pero, pues, trato de sí hacer una meditación, de Ujú. estar, em, pues, de diferentes maneras. A veces también hago un poco de yoga y ya, pues, ya, eh hay días que yo desayuno, hay días que hago ayuno, entonces si desayuno, pues me voy a desayunar, tranquilo, tan, y ya después sí ya entro a trabajar y ya pues ahí sí cojo el celular, ya pues más detenimiento, digo, a responder ya las cosas pues, que no son urgentes y pues empieza ya mi día de Mira que eso me parece muy chévere, porque tomo el teléfono porque yo decido que es el momento de utilizarlo. exacto. Lo veo mucho, cada vez más, personas con un deterioro de la capacidad de enfoque tremenda. Mm, Nosotros hemos medido más o menos 3000 personas, mapeo cerebral, y ajá,
Yo creo que en el último año tuvimos por ahí unas 700, que la capacidad atencional cada vez está más corta y entre más vamos al teléfono, entre más hacemos scroll, entre más consumimos como estos contenidos rápidos, más se Ujú. nos está dañando la atención. Em, ¿Qué ves tú ahí con la gente, por ejemplo? ¿Sientes que las personas también se está reduciendo esa capacidad cognitiva y que lo uno lleva a lo otro? Con menor atención tengo menor memoria, con menor memoria tengo menor creatividad, con menor creatividad tengo más estrés. Entonces, como que la meta se me va alejando, aunque la distancia sea la misma, yo soy el que me voy volviendo como más chiquito. Mm. ¿Cómo ves ese tema? No, total, total. Eso me preocupa un poco, porque sí, Sí, cada vez estamos, o sea, cada vez estamos más acostumbrados a la inmediatez, cada vez estamos más en el celular, o sea, afuera, 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 menos adentro, menos siendo conscientes, pues, de nosotros mismos, incluso menos siendo conscientes del otro y, pues, pasándole por encima, pues, por él, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y, pues, como literal, esa obsesión del celular y, pues, es impresionante, o sea, como personas, muchas personas alrededor mío se levantan en el mismo celular justo antes de acostarse, de leer el celular, uno les está hablando y ¡pum! En el celular, como que, sí, ¿verdad? Como que caen en cuenta, pero es como, si es adicción, entonces, claro, el span atencional se va reduciendo todas las capacidades, pues, de atención. Y, pues, ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, pues, también la capacidad creativa, la capacidad, pues, pues, de crear y estructurar, cosas nuevas, pues, porque ya digamos que nos estamos acostumbrando, o sea, todo preguntárselo a ChatGPT, sí. Gemini, ay, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? En vez de pronto como medio pensarlo, y es lo que yo trato de reforzar incluso mucho a mi equipo, tanto creativo y, pues, como estratégico en la agencia, es pues sí, la inteligencia artificial sirve para optimizar ciertos procesos, pero traten siempre de pensar por ustedes mismos primero. O sea, como piensen en la estrategia creativa primero, piensen en esto primero, traten y ya listo. Después, si quieren apoyarse con cositas de la inteligencia artificial, listo, pero usen su cerebro porque después pues va a quedar literalmente obsoleto, porque pues, el cerebro finalmente es como este músculo y si no le estamos dando pues ese insumo de pensar por él mismo y de racionalizar y de crear, pues cada vez esto se va a estar perdiendo más, ¿no? Entonces, A como, mí eso me inquieta mucho, Nico, sí. porque es que uno entra y ve, por ejemplo, contenidos, Ujú. artículos, y uno, desde la segunda línea, uno dice, ChatGPT. mm, Ajá. No, no lo escribió nadie, porque es como una estructura que se repite, o te vas a las redes y dices, todo es ChatGPT. Es complejo, porque cuando entramos a ver lo que decía el Foro Económico Mundial, las 10 competencias más importantes, aprender a aprender, pensamiento estratégico, creatividad, y esas 3 las estamos delegando. Entonces se nos van a empezar a caer las funciones cognitivas. Cuando tengamos que tomar una decisión de ya para allá, no Ujú. vamos a tener con qué. Eso me Mm. parece a mí muy complejo, porque entonces las personas están permitiendo que el tomar decisiones y muchas cosas. Mira, algo tan simple, cuando uno conduce. Muchas personas ya no logran conducir sin tener Waze o sin tener Maps. Ujú. Maravilloso cuando uno está en otro país, cuando uno está en una ciudad que no conoce, pero si estás en un lugar que tú conoces, no lo utilices, Claro, porque o sea, entonces esa memoria espacial también se está dañando. Eso me parece inquietante. ¿Tú cómo ves ahí ese tema de ese deterioro cognitivo? Porque estamos delegando muchas cosas. sí, no, 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 total. No, y me parece, me da me da risa que yo le digo a personas como alguna pregunta o algo así, que exacto, como un proceso de toma de decisiones y Sí, espérate, coge el celular y le pregunta a ChatGPT, es como, no, piensa por ti mismo, o sea, sí. estás delegando tu vida prácticamente a una inteligencia artificial. Entonces, sí, no, no, lo que te digo es preocupante y pues eso que también de alguna manera pues hace que un poco como ese yo, como esa nicolasitud, ese Sí. epictitud, como esa esencia que nos hace únicos, pues a cada uno también se pierda, pues porque nos empezamos a acostumbrar a dar una respuesta muy similar, que es lo que le está dando pues, la inteligencia artificial a todo el mundo, y entonces pues cada vez pues, sí, nos vamos a volver pues, literalmente, lamentablemente más como robots, ¿no? Como, Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos para activar esa chispa, para ser disruptivos? Pues para seguir pensando, ¿será? ¿Qué te ocurre? total, total, no, pues lo primero yo digo que es o sea, pues, ser conscientes de eso, ser conscientes de la problemática, ser conscientes de, pues, de alguna manera, de cómo el mundo ha cambiado, y pues, de, sí, de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance hoy en día, y de sí, y de cómo empezar a usarlas responsablemente, y pues hacer como ese autoanálisis de, pues, pucha, venga, o sea, si hago un par aquí y veo cómo era mi vida y cómo yo antes
creaba, como yo antes pensaba, como yo antes escribía, antes de que existiera ChatGPT y demás. Eso, ¿qué pasaba? Y es como que cuando ya uno hace ese análisis, como, pucha, sí, o sea, mis hábitos han cambiado demasiado y pues desde esa conciencia, después empezar, sí, como a generar ese plan de acción de, no es que uno no vaya a utilizar la inteligencia artificial, pero es eso, es siempre pensar yo primero, y como pienso luego existo, Descartes, después Tal pienso y ya cual. después la inteligencia artificial, o sea, pienso yo primero, siento yo primero, analizo yo primero, y ya, cuando ya tengo bien estructurado el tema, voy a la inteligencia artificial y es como tratar de eso también, como desde de empezar a habitar otra vez también el aquí y el ahora, por más clichésudo que suena, porque pues finalmente el cerebro, por la costumbre de estar buscando toda la inteligencia artificial, en el momento que tú empiezas a hacer ese ejercicio, porque yo le recomiendo a gente y las personas me han dicho, Sí. yo empiezo a hacer eso y en el momento que yo digo, ok, voy a empezar a pensar por mí mismo, por ahí hay una vocecita en la parte de atrás de la cabeza, no, pero pregúntale a ChatGPT, pregúntale. Es como, y no, o sea, empieza otra vez a tomar esa conciencia pues de tus propios pensamientos y listo, y usar la inteligencia artificial después ya para, si quieres, expandir como tus ideas, pero piensa, piensa tú y lee tú y trata de leer y como aprender otra vez lento, no como ya quiero saber todo ya y entonces le pregunto a ChatGPT cómo funciona tal cosa de tal tema. No, tómate tu tiempo, investiga, pues sí, volver un poquito a como era antes eso en cuanto a, pues, a los procesos de aprendizaje que tenemos en el día a día, ¿no? Mira que hay una cosa, yo entreno muchos CEOs y primeras y segundas líneas, y a un presidente le puse una tarea: te vas a comprar una libreta y un lapicero y vas a escribir. Y el man me miraba como, ¿es en serio? Pues es que tengo el iPad, entonces yo le dicto, entonces ya no escribo, y todo el impacto que tiene, por ejemplo, la mano aprensible en el cerebro, tremendo. Cuando estamos perdiendo la capacidad de escribir. Ya solo Ujú. digitamos, personas que dicen: "Es que cuando escribo me duele la mano", pues entonces mantenga esos músculos activos y el impacto que tiene esto en el cerebro. Eres más innovador cuando tú rayas, cuando yo te digo: "Vení, Nico, que te lo voy a explicar con muñequito", porque estoy rayando y fluyen, porque se activan muchas más áreas que cuando estoy frente a una pantalla simplemente viendo datos y viendo números y digitando. Entonces, yo, sí, a mí me inquieta mucho eso, el tema de escribir, el tema de que todo lo queremos resumido. Mira, Sí. yo soy muy fiebre con eso. Entonces, el año pasado volví y me leí un montón de libros. El 2024 leí mucho, como 130. El año pasado leí como 75. Y yo hago una cosa, saco como el top 10 y los analizo en audio, hago workbook con las herramientas. Y muchas personas, tengo una plataforma que dice que se llama Bookly Hacks. Entonces compran Bookly Hacks y van y se escuchan el resumen y miran las herramientas. Que día hablaba con alguien de, me escuché todos los libros, descargué todos los workbooks. Y yo, ¿y qué aplicaste? No, estoy mirando. Entonces todo lo queremos súper resumido, súper rápido. Los expertos de tres TikTok, que se ven tres TikTok de un minuto de un tema Mm, y ya, mm. no, ya estoy dateadísimo. Me inquieta mucho, Nico, porque entonces, ¿qué va a pasar con las personas, con el pensamiento estratégico, con los líderes? ¿Tú cómo la ves ahí? Sí, no, es complejo. Y también algo que yo he visto es el tema de exacto, que queremos todo muy rápido o empezamos y no estamos culminando las cosas. O sea, fíjate que, por Sí. ejemplo, nosotros en la agencia trabajamos mucho con la industria también pues, como educativa, entonces pues con coaches, infoproductores, pues, escuelas y demás, pues que tienen como sus programas, digamos, educativos, pues para lograr llegar pues a más ventas. Y algo que pasa en todos, o sea, en todos nuestros clientes que tienen escuelas, programas educativos, etcétera, cursos, la cifra los pueden vender carísimo, o sea, $1000, Sí. $2000, $5000 y venden. Pero la gente que, listo, paga, o sea, pagué $5000, inician el curso y no lo acaban. Es impresionante. Y yo, Ujú. o sea, A mí me pasa. normal. Yo tengo la escuela Entrena tu Mente y ahí tengo cursos que valen $2000 y de ahí para arriba, y hay personas que los compran y la encargada, por ejemplo, de experiencia de cliente llamándolos. Pepinito, Nicolás, mira, es que compraste este curso y vas al 30%. Yo les digo procraestudiadores, porque quieren Literal. consumir sí, ahí te la regalo, los procraestudiadores, porque entonces tengo 50 cursos de cómo aprender macramé. ¿Y cuál hiciste? Ninguno, pero él lo tengo. Acumuladores digitales. Literal. Sí, no, entonces es eso y es como de
muchas veces no somos conscientes de ello, o Sí, somos medio conscientes y ya simplemente lo dejamos pasar por alto, pero pues sí vale la pena eso, que hagamos como ese stop en el camino y pues que podcast literalmente como estos y conversaciones como estas, pues precisamente las personas que lo escuchen sea como, oiga, sí, y haga precisamente ya en este momento como ese stop ese stop. y empiece a generar pues esos nuevos hábitos en cuanto a pensamiento, creatividad y demás, y no delegárselo todo pues a lo digital, totalmente. Yo sigo, o sea, yo todo el tiempo tengo al lado mío pues papeles o lo que sea y prefiero mil veces escribir, si se me ocurre algo, lo escribo. También después le puedo tomar fotos, lo paso pues por ahí si me llega a perder, Ujú. pero ese hecho, lo que tú dices de escribir, de realmente pues como pues ahí estás ejercitando muchas más cosas, ¿no? Que simplemente los ojos viendo una pantalla, un clic de un botón, y realmente te estás... Bueno, acá hay una pregunta obligada y Ah, es el libro recomendado. ¿Qué nos vas a recomendar? ¿Qué no leemos, Nico? listo, bueno, hablando un poquito pues de neuromarketing y demás, a mí hay uno que me encanta y que recomiendo siempre mucho que se llama Biology. Biology, que es de Martin Lindstrom. Entonces, pues ahí digamos que Ajá. un libro que explica mucho, pues, fue uno de los primeros que yo me leí cuando pues, empecé a incurrir en todo este tema del neuromarketing, la psicología del consumidor. Pues muy chévere porque te explica pues, precisamente cómo es ese proceso, digamos, de toma de decisiones respecto a las compras en el cerebro y pues como precisamente el cerebro, pues como, sí, como impactaba el cerebro, digamos, de una manera pues que logre pues generar esa compra y como literalmente muchas veces nuestro cerebro piensa totalmente distinto a como nosotros pensamos que Ujú. piensa. Entonces Ese literalmente el tema es libro, muy chévere. sí, no, el libro empieza con que es algo que yo siempre doy de ejemplo pues a mis clientes y a las personas es y que así empieza el libro y es con el estudio que se hizo hace mucho tiempo, pues para el tema de las cajetillas de cigarrillo, ¿no? Las fotos que dice Sí. fumarte a cáncer y sale una imagen súper desagradable. Entonces, cuando le preguntaban a las personas y a los fumadores, oiga, esto, si usted ve esta imagen en una cajetilla de cigarrilla, ¿qué pasaría? Pues todo el mundo decía, no, pues yo creo que pararía de consumir, si bajaría mi consumo, no me darían tantas ganas de fumar cigarrillo, bueno. Y cuando ya sacaron eso, el consumo se disparó, pero por los cielos. Y entonces dijeron, pero ¿qué pasó acá? Como si todo el mundo nos dijo que pues impactaría. Pues, cuando ya fueron a un tema de neuroimagen, pues se dan cuenta pues precisamente que como pues, zonas relacionadas pues con el circuito de recompensa del cerebro, el núcleo accumbens y demás se activaban cuando veían esa imagen porque finalmente al cerebro le gusta el peligro. Entonces la imagen de, 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 de la persona así, el texto de fumarte acá, de fumarte pasa esto, pues activaba inconscientemente este circuito de recompensa porque ya había un hábito pues de fumar, de adicción al cigarrillo y más, y con esto combinado con esa sensación de peligro que finalmente al Y de cerebro que le yo soy gusta, inmune, a mí no me va a pasar, eso le pasa al otro. les generaba era más ganas de consumir. Entonces, sí, No, sí. y mira que eso ahí tiene tanto de ancho como de largo, porque cuando uno empieza a ver, por ejemplo, la teoría de los espejos, eso no Ujú, funciona y todavía lo hacen en muchos colegios, que llegan una persona de, no, es que yo consumí droga y llegué a la calle y comí de la basura, y empieza a contar su historia y luego dice, y me rehabilité y aquí estoy. El mensaje que le queda a los chicos es, puedo consumir droga y voy a salir de allí. ujú. Entonces se hace como el efecto contrario, ¿no? Por estos temas de neuromarketing son muy interesantes y yo creo que toda esta ciencia del comportamiento, de entendernos y de entender el otro, no, te va a tocar volver otro día, porque esto está muy, muy encarretador. Nico, si tú quisieras que la gente se quedara con una sola idea de esta conversación, ¿cuál sería? Mm, yo siento que ese, como en concepto es volver a las raíces. Es eso, volver a las raíces y cuando digo volver a las raíces es volver a ti, es reconocerte otra vez, porque es que muchas veces de verdad olvidamos quiénes somos, no, nos quedamos con una idea incluso ilusoria de lo que somos, pues de tan corriendo que vamos y nos quedamos en hace 5 años y me gustaba esto y yo soy esto y pues de pronto ya no eres eso. Y de verdad pasa mucho. Entonces yo la verdad, Ajá. a veces he sido como ¿quién eres hoy? Hijo de pucha, ¿verdad? Si yo ya no soy lo que pensaba. Entonces eso no es como vuelve a las raíces, vuelve a ti, vuelve a conectar contigo, con tu cuerpo, quién eres, y pues desde ahí también los mismos hábitos, ¿no? Volver a enfocarte pues, pues, en tus propios procesos cognitivos, en tu creatividad, en crear tú primero que
otro, o pues que en este caso la inteligencia artificial. Me encanta y para todos los que nos están escuchando, esa invitación de, hey, me estoy desdibujando, en quién me estoy convirtiendo y la persona que me estoy convirtiendo es la que yo quiero ser o quiero ser una distinta, porque afortunadamente tenemos todos los días de la vida para decir quiénes queremos ser, cómo podemos avanzar y cómo podemos conectarnos con una identidad que nos haga sentir orgullosos. Nico, ¿dónde te encontramos? Que seguramente aquí la gente va a querer seguir corriendo a saber más de ti. Bueno, entonces en Instagram me pueden seguir como @kismetmagician, Kismet magician, como mago en inglés. Y ahí pues estoy publicando pues las cositas que hago de las diferentes facetas de Nicolás. Súper. Acá abajo les vamos a dejar el enlace para que lo vean. Bueno, y a todos ustedes, recuerden darle like, suscríbanse y compartan este episodio que estuvo muy interesante. Nos vemos en la próxima. Chao. Me alegra que estés disfrutando este episodio, pero tengo que decirte algo, solamente el 12% de las personas que oyen mi podcast están suscritas. Así que suscríbete, activa las notificaciones, solo te voy a mandar contenido de valor y déjanos tu comentario. Esto nos ayuda mucho a lograr mi propósito de vida de cambiar el mundo una neurona a la vez.